Hoy día quiero compartir acerca de la resurrección de Cristo. Y quiero empezar con este pasaje bíblico que está en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 20 hasta el verso 23. Dice, mas ahora, Cristo, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos. Hay mucha gente que no entiende lo que eso realmente significa y lo que eso representa. Que Jesús, que el Señor haya resucitado. Es importante que Él haya resucitado. Dice, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Hermanos, ¿usted sabía que el hombre no fue creado para morir? Ninguno de los que estamos acá está pensando, hoy en la tarde me toca morir. ¿Verdad? Nadie está pensando en eso. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Porque la Biblia dice que Dios puso sentido de eternidad en el corazón del hombre. Eso significa, el hombre fue creado para vivir por siempre. Pero la Biblia nos está enseñando que la muerte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dígame conmigo, un hombre trajo la muerte. ¿Y quién fue? Adán, ¿verdad? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ahora diga, por un hombre, otra vez, por un hombre, la resurrección de los muertos. Esto es glorioso, esto es poderoso, porque acá lo que la Biblia dice que por un hombre la vida entró al mundo otra vez. Porque así como en Adán todos mueren, ¿cuántos saben que todos vamos a partir de todas maneras de esta tierra? Es inevitable a menos que Él venga antes, ¿verdad? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que vamos a resucitar. Pero cada uno, ¿qué dice? Verso 23, a su debido orden. ¿Quién fue primero? Cristo. Amén. Cristo las primicias, luego los que, ¿quiénes? Los que están en Pedro, los que están en Pablo, los que están en Krishna, los que están en Buda. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Los que están en Cristo. No dice otra cosa, amén. No habla de ningún santo, habla que luego van a resucitar los que están en Cristo. Gloria a Dios por eso, amén. ¿Qué significa eso? Que si estamos en Cristo, hermanos, tú y yo vamos a resucitar. Vamos a resucitar de los muertos. ¿Qué locura es esta que está hablando el pastor? Está loco este pastor. No, te digo la verdad, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir, lo creas o no lo creas. Así como la ley de la gravedad nos enseña que todas las cosas que se elevan van a bajar, de la misma manera esto es una verdad. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, principalmente, que no somos cualquier cosa, somos las personas que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado. A Dios le plació que usted esté sentado hoy día acá. Así a usted lo hayan invitado, venga por la primera vez, no importa, usted está aquí porque Dios lo ha querido. A pesar de que hubieron dificultades, hubieron problemas, usted está aquí porque Dios lo ha querido. A Él le ha placido que usted esté aquí. La Biblia dice que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. El Padre es el que trae a la gente al Hijo para que cuando vean a Cristo se arrepientan y nuestros pecados puedan ser perdonados. De la misma manera como la serpiente tenía que ser levantada en el desierto, todo aquel que mirara a la serpiente y estaba con el veneno de las serpientes en el desierto, así de la misma manera, todo aquel que mire en Cristo y está con el veneno del pecado en su vida, que no puede controlar por más que quiere, si vienes a Cristo, será anulado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esto, nuestra vieja naturaleza y nuestra vieja manera de ver las cosas comienzan a cambiar. Comenzamos a cambiar la manera en que comenzamos a ver las cosas. Por eso es muy importante que usted pueda entender claramente qué es el Evangelio, lo que el Evangelio significa, lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio representa, para qué vino Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Y Cristo es el Evangelio. Él es las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de quién? De Dios. Las buenas noticias de Dios para la humanidad. Entonces,
La cosa más importante en la vida del ser humano es poder entender ese plan y conocer el plan de Dios para su vida. Amén. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Amén. Hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que ningún oído sea tapado. Cualquier cosa que nos distraiga de esta palabra, Señor, sácala, por favor, en el nombre de Jesús. Celulares, pensamientos de comida, de cocina, de cualquier cosa, quítala, Señor, de mi mente. Hoy yo quiero escuchar esta palabra. Quiero entender esta palabra. Quiero que esta palabra entre a mi corazón. No he gastado mi pasaje, no he venido aquí hasta la iglesia por las puras. Quiero recibir tu palabra. Permite que tu palabra entre a mi vida, Señor, completamente y haga su obra. Señor, no me quiero distraer. Diga conmigo, no me quiero distraer. No me quiero desenfocar. Amén. ¿Cuántos desenfocados hay aquí? Amén. ¿Hay dos? ¿Tres? Ninguno. Amén. No se desenfoque. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción al plan de Dios. Quiero que sepa que Dios tiene un plan para su vida, tiene un plan para mi vida, como tenía un plan para el Señor Jesucristo. Hoy nosotros podemos ver que ese plan ya está concretado, y un día como hoy, hace miles de años atrás, nuestro Señor Jesucristo resucitó, dando la victoria de ese plan que Dios tenía. Pero hermanos, nuestro Señor Jesús no fue la excepción al plan de Dios. Más bien, Él es nuestro mayor ejemplo a seguir, porque si Él se enfocó solamente en conocer cuál era el plan de Dios, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Recordemos que Dios escribe el final de la historia desde el inicio. Y vamos a verlo rápidamente en un pasaje. Cuando Jesús tenía 12 años, y vamos a ir a Lucas capítulo 2, verso del 41 al 52. Cuando él tenía 12 años, momento en que sus padres lo llevaron a Jerusalén en un tiempo justo como ahora, el tiempo de la Pascua, para celebrar la Pascua, sin darse cuenta, José y María lo perdieron de vista. Perdieron al Señor Jesús. Lo buscaron entre sus familiares, entre toda la caravana, y no lo encontraron. Cuando lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y ellos, José y María, estaban enojados con Jesús. ¿Se puede imaginar? ¿Cuántos se han enojado con Dios en algún momento? Bueno, yo me he enojado. En mi ignorancia me he enojado con Dios. Hermanos, y se enojaron con Dios y le dijeron que lo habían estado buscando ansiosamente. Y Jesús les hizo una pregunta. ¿Por qué me buscasteis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él tenía 12 años en ese momento y él sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿Me dejo entender? Amén. Él sabía lo que tenía que hacer. Usted puede leer el pasaje completo en su casa, está en Lucas capítulo 2, del 41 al 52. Pero voy a leer solamente el 50, del 49 al 52, dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Entendieron José y María? Ahí dice que no entendieron. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice? Y estaba sujeto a ellos. Es decir, como buen hijo, se sujetaba a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas, ¿dónde? En su corazón. No las entendía, pero la tenía. La tenía en su corazón, la guardaba. No la entiendo. A veces uno no entiende la palabra, pero comienzas a darle vuelta y vuelta en la mente, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significará esto? Y la Biblia dice en el 52 que y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, él sabía perfectamente dónde debía estar. Amén. Es bueno que usted esté aquí. Y también sabía cuál era el plan que él debía de seguir. Y no solamente lo sabía él, sino que también se lo mostró a sus discípulos. Vamos a Marcos 8:31. Dice, y comenzó a enseñarles
que le era necesario al Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús sabía cuál era la razón por la cual estaba en la tierra, ¿o no? Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a morir. Sabía lo que le iba a ocurrir, sabía lo que le iba a acontecer. Verso 32. Esto les decía claramente, dice. O sea, el Señor Jesús le está enseñando esto ¿a quiénes? A sus discípulos. Le está enseñando el propósito, el plan por el cual Él tiene que estar. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, y no voy a tocar esa parte, ya sabemos lo que ocurre ahí, que Pedro le dice, Señor, que esto no te pase, ¿verdad? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, pero le habla a Satanás porque le estaba dictando a Pedro un pensamiento. Pero en Marcos 9:31, la Biblia también nos enseña, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Señor Jesús estaba enseñándoles y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y ¿qué dice? Y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará al 3er día. Hermanos, si nosotros miramos, cuando uno mira la obra de Jesús de una manera humana, carnal, uno dice, qué pena. Uno dice, qué dolor, tanto sufrimiento, qué sacrificio. Cuando estrenaron la película, La Pasión de Cristo, cuando estrenaron esa película, hermano, la gente salía llorando. Y claro, por el dolor y el sufrimiento que se veía en el Señor Jesús, pero ese llanto no necesariamente representa o significa que esas personas entiendan por qué el Señor Jesús está pasando eso. A muchos la película La Pasión de Cristo le parece una película fuerte, pero es una película que habla acerca de la vida del Señor Jesús, pero mucha gente no entiende eso. No entiende, y Jesús ya les estaba enseñando a sus discípulos lo que le iba a ocurrir, lo que le tenía que pasar. ¿Me dejo entender? Amén. Entonces, dice que, y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Él les dijo lo que iba a ocurrir, incluso que Él iba a resucitar. O sea, como para que no te pongas triste, no te pongas tan triste, porque yo voy a resucitar. Amén. ¿Y cuántos saben que todos los discípulos estaban ahí? Y si Pedro estaba ahí, ¿por qué cuando Jesús fue crucificado se le acabó el mundo? ¿Y por qué retrocedió otra vez a hacer su vida pasada? ¿Por qué? Porque no entendió, no entendía. ¿Cuántos saben que a veces, y esto pasa mucho en las parejas, ¿no? Se habla pero no se entienden. Pero te acabo de decir esto. ¿Así? No me acuerdo. ¿En qué momento? Hermano, no se preocupe. No somos ajenos. Todos estamos ahí. Amén. Y si usted no está ahí, gloria a Dios. Debe ser porque es soltero. Ok. Pero ¿qué dice el verso 32? Marcos 9:32. Pero ellos, ¿qué dice? No entendían esta palabra. ¿Y qué dice? Que además de eso dice, tenían miedo ¿de qué? De preguntarle. Tenían temor de preguntarle al maestro, al Señor, que está caminando con ellos. Hermano, Jesús todo lo que hizo, lo hizo sabiendo lo que iba a ocurrir perfectamente. Él es Dios. Pero ¿por qué es que está escrito? ¿Por qué es que está establecido? Porque no debemos mirar con nuestros ojos naturales las cosas. Debemos aprender a mirar las cosas como desde el ángulo espiritual, como Dios lo ha establecido. Es después de que Cristo resucitó que recién Él, el Señor, les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vamos ahí, Lucas 24, vamos al verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, o que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, diga conmigo, todo. Otra vez, todo. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, si Dios no nos concede el que nuestro entendimiento sea abierto, no vamos a entender las Escrituras. Por si acaso eso ya está concedido, porque el Espíritu Santo está con nosotros. No hay nada que nosotros le pidamos que Él no nos dé. Pero Él les abrió el entendimiento y ellos comenzaron a entender recién las Escrituras. Es por esa razón que Pedro retrocede. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, ¿cuándo? Al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿dónde? En todas las naciones. Comenzando ¿por dónde? Por Jerusalén. Amén. Ahora, ¿qué era lo que ellos tenían que comprender? ¿Qué era lo que tenían que comprender los discípulos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender hoy, nosotros, en este tiempo? Número uno, que su muerte en la cruz representa la victoria de Dios sobre el príncipe de este mundo. Hermanos, lo crea o no lo crea, si no lo sabía, ahora lo va a saber. Este mundo está gobernado por un príncipe que se llama Satanás y que ya está derrotado. Pero Satanás tenía el control de todos los hombres y el poder y el dominio del mundo. La muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús representa la victoria de Dios sobre este príncipe, sobre este ser espiritual que actualmente controla a los que no son de Dios. Todo aquel que no es cristiano, lo crea o no lo crea, es controlado por Satanás. Él cree que está escogiendo, él cree que está viviendo una vida plena, pero es cuestión de tiempo nada más, hasta que se dé cuenta que su vida es una vida miserable, igual que la del resto. Suena duro como lo digo, suena duro como suena, pero es la verdad, porque la vida de la gente, hermanos, que no tiene a Dios, está condenada al fracaso. Es una vida miserable. No importa si tienes dinero, no importa si tienes posesiones, no importa si tienes logros. Si Cristo no está contigo, si Dios no está en tu vida, es cuestión de tiempo para que veas que eso es así. Es una vida sin gracia, ¿verdad? Desgraciada, como se podría decir. Entonces, ¿qué era lo que los discípulos tenían que entender? Ellos tenían, ¿por qué Jesús tenía que abrirles el entendimiento? Ellos tenían que entender que a través de este sacrificio, Jesús pagó el precio del pecado de toda la humanidad. En realidad, el precio al que nos llevó Adán, porque Adán nos llevó a esa posición. Entonces, a través de ese sacrificio, el Señor Jesús hizo un pago, un rescate. La Biblia enseña en Romanos 6:23, si podemos verlo, dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. No dice en Pablo, no dice en Pedro, no dice en María, no dice en Cristo, no dice en Buda, no dice en Alá. ¿En quién? En Cristo, Señor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a través de su resurrección, Él, el Señor, nos garantiza que nosotros también vamos a resucitar. ¿Se acuerdan el versículo que leíamos inicialmente? Por cuanto la segunda muerte ya no puede retener a los que están en Cristo. La primera muerte nos va a afectar a todos. ¿Y qué es la muerte? Hemos nacido estando separados de Dios, creyendo que tenemos una vida propia, pero en realidad ninguno de los que nacen en este mundo tienen una vida propia. Nacen bajo un sistema y tienen una vida prestada. 1 Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya lo vimos, recuerdan al inicio, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. También por un hombre, ¿qué cosa ha entrado? La resurrección de los muertos. Claro, la vida en el versículo anterior que hemos leído, a través de Cristo. También por un hombre, la resurrección de los muertos. Hermanos, ¿saben cuál es nuestra garantía? Que todos vamos a resucitar.
Pero los que están en Cristo van a resucitar para la gloria de Dios. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, que dice, a su debido orden. Amén. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego van a resucitar, ¿quiénes? Los que son de... ¿Quiénes? ¿Quiénes van a resucitar después? Los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Amén. No debemos olvidar, porque esto es muy importante. Nosotros tenemos que entender el propósito por el cual Jesús vino. No debemos olvidar que toda persona que nace en este mundo nace con 3 problemas de raíz. ¿Cuál es el primero? Están separados de Dios. ¿Qué implica que estén separados de Dios? Que ya están bajo maldición. ¿Qué significa eso? Que yo no necesito decirle a una persona maldito, maldita, para que la persona esté bajo maldición. Si vive separada de Dios, ya está bajo maldición. No importa lo que haga. No importa si hace un tono en su casa. No importa si le está yendo todo bien. No importa si las cosas parecen tranquilas, las aguas calmadas. Si está viviendo separado de Dios, está bajo maldición. Porque la maldición, escúcheme bien, la maldición no es... ¿Qué cosa no es la maldición? No es que alguien te maldiga, la maldición es simplemente estar o caminar separado de Dios, y es espiritual. Por eso es que no se ve. El segundo problema con el que el ser humano nace es que el ser humano vive y está bajo pecado. ¿Nace? ¿Cómo nace? Bajo pecado. La Biblia nos enseña en Romanos 3:23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, toda persona que nace en este mundo ya nace bajo el poder, la influencia, el dominio, el señorío, el gobierno del pecado. No importa si sus padres son buenos. ¿Cuántos saben que hay gente buena en la tierra? Hay mucha gente que parece buena y se ve buena, pero Jesús dijo algo: ninguno es bueno delante de Dios, ninguno. El único bueno es Él. Él dijo, el Padre es el único bueno. Él dijo eso. Entonces, las personas que nacen en esta tierra nacen bajo pecado, es decir, son esclavos y están atrapados por sus deseos. Es cuestión de tiempo de que esto se manifieste. Y el tercer punto es que ellos viven de manera continua oprimidos por Satanás, aunque no se dan cuenta, porque son espiritualmente hijos del diablo, porque esa fue la condición en la que quedó Adán después de la caída, hijo espiritual de Satanás. Por eso es que la Biblia dice, y el Señor Jesús le dijo a la humanidad cuando le hablaba a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ahora, todas las personas en el mundo que viven sin Dios entran en una oscuridad que va aumentando. Al inicio no parece, pero esa oscuridad va aumentando poco a poco hasta que les llega la muerte. Y el problema del ser humano es que desconoce la raíz y el origen de su problema. Como desconoce el origen de su problema, culpa al esposo: es que ella no me entiende, es que él no me entiende, es que él es así, ella es así, no, es que mis jefes, es que... Y comenzamos a poner, no, es que mis padres, es que yo nací en un hogar así, no, es que es el barrio, es el lugar donde me crié. Y comenzamos a excusarnos, a poner la mira en las cosas que se ven. Y ciertamente, si en una relación uno le sacó la vuelta al otro, o el otro agredió al otro, eso es lo que se ve. Pero ese no es el problema de fondo. Eso es lo que se ve. Una cosa es lo que se ve, pero otro es el problema de fondo. El problema de fondo es que ellos están separados de Dios. Y por estar en esa situación, la oscuridad en sus vidas va aumentando hasta el punto que les va a llegar la muerte. Es así. Es así como el mundo está obrando y está actuando hoy día. Así es como está funcionando. Ahora, aunque el hombre fue creado a imagen de Dios, por causa del pecado, el hombre perdió esa condición en el huerto del Edén y fue expulsado. Dios le dijo al hombre y le notificó
cuál era su condición. Vamos a Génesis 3:16 y vamos a ver la condición en la que el hombre quedó. Y dice Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A partir de esto, la mujer pasa a ser sometida a su marido. Verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Es aquí cuando el hombre comienza a experimentar dolor, sufrimiento, insatisfacción. ¿Por qué existen las personas que se involucran en drogas? ¿Por qué las personas se involucran en cualquier tipo de adicción? ¿Por qué existen los hombres que no se satisfacen con una sola mujer, sino que continuamente necesitan buscar una tras otra, tras otra, tras otra? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta lascivia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué las cosas, cuando el hombre tiene planeado hacer las cosas bien y le salen mal? ¿Por qué si lo único que querías es solucionar el problema y en vez de solucionarlo lo empeoraste? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque el hombre comienza a experimentar el fruto del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción que le trajo como consecuencia el pecado. Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué son los espinos y cardos? Vienen a ser aquella maleza, aquella mala hierba que quiere dañar el fruto para que el fruto no crezca. Todo está bien, pero de repente entra una llamada y te comunican algo y ya estás preocupado, ya estás nervioso, nerviosa, y comienzan las aflicciones. ¿Qué sería la vida sin problemas, verdad? Pero podemos tener problemas y estar tranquilos. Pero peor es tener problemas y no tener tranquilidad en el corazón. Eso es un problema, un verdadero problema. Entonces, los espinos y cardos son las preocupaciones, los fracasos, los afanes. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, ¿a dónde? ¿A dónde? A la tierra, ¿verdad? Al polvo de la tierra, dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa esto? Que la vigencia de esta sentencia, o acta, como la Biblia también lo llama, es hasta la muerte. Es por esta razón que todas las personas en el mundo que viven sin Dios entran en una oscuridad que va aumentando, poco a poco, hasta que les llegue la muerte. Es cuestión solamente de tiempo para comenzar a experimentar el dolor, el fracaso, la insatisfacción. Pero saben, hermanos, Dios no abandonó al hombre. Nunca lo dejó desprovisto, sino que le proveyó la manera de salvarse de manera inmediata, dándonos la promesa del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a Génesis 3:15. Y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A la serpiente, a Satanás, la serpiente antigua. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Lo que hoy día celebramos es el cumplimiento de esa promesa. Hoy, día de resurrección, con su resurrección, Cristo venció el poder de las tinieblas. Esa es la razón por la que Cristo vino. Tenemos que aprender a entender su obra y su sacrificio. Entender su sacrificio es entender y saber con exactitud cuál fue el propósito, por qué y para qué vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Vino porque tú y yo teníamos un problema. Y es un problema que no se ve, pero que se refleja en otras cosas que parecen ser. ¿Cuáles son aquellas cosas? No las soporto, no lo soporto. Eso es lo que se ve. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el hombre está separado de Dios. Hermanos, no importa todo lo que tú quieras hacer, si Dios está fuera de tu vida, tu destino es el fracaso. No juguemos con el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Pero esa aflicción y dolor
para el que se aparta, para el que no quiere entender. Entender el sacrificio es entender lo que Cristo hizo en la cruz, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Cuando proclamamos el Evangelio, ¿qué estamos proclamando? Estamos proclamando la vida de Cristo. Pero no solamente su vida, es su sacrificio. ¿Puede entenderlo? ¿Para qué vino Él? Cristo crucificado es el Evangelio. Él es la respuesta de Dios al problema que el hombre tuvo desde un inicio. Todo camino, ya sea una terapia, ¿cuántos saben que existen terapias? Para el matrimonio, para los hijos, para todo, ¿verdad? Existen cursos que son buenos. Y te voy a decir, son buenos hasta cierto punto. Porque se convierten y comienza a convertirse solamente en un placebo, solamente en un analgésico temporal. Porque está comprobado, todos aquellos que han llevado cursos, mientras llevaban el curso eran felices. Duraron 1 mes, 2 meses, pero después volvieron los problemas. ¿Saben por qué? Porque el problema no es ese. El problema de fondo es que la persona está separada de Cristo. Y Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Por eso, hablar del Evangelio es hablar de lo que Cristo ha hecho. ¿Para qué vino Él? Él es la vacuna para este mundo. Amén. El problema fundamental del hombre es que el hombre está separado de Dios. Tenemos que entender que el Señor Jesús vino a pagar y a solucionar un problema en la vida del hombre que lo lleva al fracaso. El Señor Jesús vino a sacarte del reino de las tinieblas, porque había un reino en el que nosotros caminábamos y no lo sabíamos. Creíamos que estábamos bien, pero en realidad no estábamos bien, porque tarde o temprano el dolor, el fracaso, el sufrimiento, la insatisfacción van a llegar a la vida de esa persona. Mismo Salomón dijo que no halló contentamiento. Solamente el contentamiento puedes hallarlo cuando estás conectado con Él. Fuera de Él, todo lo demás es humano, es temporal, pero no soluciona el problema. Y voy a ir solamente a 2 versículos más, 2 pasajes más que confirman lo que Jesús hizo. Juan 19:30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué cosa fue lo que Él consumó? Mucha gente ha visto esto posiblemente cuando ha visto la película o lo ha leído. Pero ¿qué cosa fue lo que Cristo consumó? Lo que Él consumó. E inclinando la cabeza y se entregó el Espíritu. Lo que Él consumó fue sacarnos de un reino, que era el reino de las tinieblas, y darnos la oportunidad, a través de Él, de venir al Padre otra vez, como inicialmente fue establecido. Colosenses 2, y voy a leer desde el 13 al 15, dice, y a vosotros, dice, diga conmigo, este era yo. Otra vez, este era yo. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados. ¿Qué significa muertos? Separados de Dios, por lo tanto atrapados por el pecado, sin poder salir de nuestros problemas, sin poder salir de nuestras dificultades. No hay nada que podíamos hacer. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, sin pacto, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, dice, a los principados y a las potestades, es decir, a las autoridades espirituales de las tinieblas que estaban ahí, dominando los hogares, las familias. Dice, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo está tu vida hoy día? ¿Cuál es tu condición? No importa si vienes a la iglesia, ojo, tú puedes venir a la iglesia y no entender el evangelio y seguir viviendo a pesar de que Cristo lo has recibido, lo has aceptado como tu Señor y tu Salvador, seguir viviendo de una manera, disculpen la palabra, miserable. ¿Cuál es tu condición hoy día? Si tú vienes por la primera vez, Él vino para anular un decreto que opera en contra del ser humano y que el hombre no puede controlar, que tarde o temprano te va a llevar hacia la muerte. Él vino a anular eso. Y no solamente vino a anular ese decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, es decir, que de manera continua trabaja en contra nuestra, sino que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ese es el precio que Él tuvo que pagar. Para eso vino Él. Por eso es que la Biblia dice que su paz fue para nosotros, porque Él, como Hijo de Dios, nunca pecó. Y nosotros que estábamos envueltos en nuestros pecados, toda nuestra carga, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad fue cargada sobre Él. Y nosotros, a cambio, recibimos la paz del Señor. Es por eso que hoy todos los que están en Cristo pueden decir: tengo problemas, pero estoy contento. Tengo problemas, pero las cosas están mejor que nunca. Oye, ¿cómo es eso? Estoy endeudado hasta el cuello. No sé cómo voy a hacer, pero he orado y no sé por qué tengo paz en mi corazón. No me explico por qué hay tanta paz. Es porque Él es el único que puede traer paz a tu corazón. Él puede anular el acta. Yo no te estoy diciendo que Él va a perdonar tus deudas cuando Él las perdona verdaderamente. No estoy diciendo cómo va a ocurrir, no lo sé. Comienza a vivir tu propia experiencia con Él. Porque yo te puedo contar de mi testimonio muchas cosas, pero tú necesitas aprender por ti mismo quién es ese Jesús que vino. No que te lo cuenten. Tú necesitas empezar a vivir y a experimentar quién es ese Jesús. ¿Para qué vino Él? Hoy tú escuchas este mensaje y puedes salir de aquí igual, pero hoy tú escuchas este mensaje y puedes salir transformado, tan solo permitiendo que Él comience a obrar en tu vida. ¿Cuál es tu condición hoy día? Si tu condición es de dolor, de sufrimiento, si tu condición es que te sientes aún atrapado, necesitas que Cristo entre. ¿Y saben qué significa que Él entre? Significa, número uno, reconocer mi condición. Soy pecador, Señor, estoy mal, hay maldad en mi corazón. Porque a veces podemos pensar: yo soy malo, pero no tan malo, hay otros que son peores que yo. Es que eso es lo que se viene a nuestra mente, eso es lo que podemos pensar. Yo soy malo, pero no tan malo, hay otros peores. No te enfoques en otros, enfócate en ti. Porque así tú hayas hecho todo el bien del mundo y una sola vez en tu vida hayas mentido, eres culpable delante de Dios. Así hayas cometido un solo pecado. Pero te voy a decir, cometemos más de un pecado todos los días. Así que ninguno de nosotros estamos excluidos. ¿Y por qué es que sabemos que tenemos pecado? Porque Dios es santo. Y para estar con Él necesitamos ser santos. Y para ser santos necesitamos que Él obre en nosotros. Primero, reconocer nuestra condición, cómo estamos delante de Dios. Segundo, porque Jesús solamente puede ayudar a aquel que reconoce que tiene problemas. Aquel que piensa que no tiene problemas, pues aún no es tu tiempo. Puede sonar mal, no es tu tiempo, porque si tú crees que no tienes problemas, eso es lo que tú crees y te la puedes creer, pero en realidad los tienes. Pero Jesús vino por aquellos que están enfermos. Él dijo: yo he venido por los enfermos, no por los sanos. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que no existe ningún sano en toda la tierra. Todos están enfermos. Así es que este es el día que el Señor ha hecho, un día de poder, un día donde Él se quiere glorificar en tu vida. Pero esto va a ocurrir si tú le permites que Él entre a tu corazón.
Amén.